¿cómo les va? Buen día. Buen día. Déjame los micrófonos abiertos cada vez que vienen las chicas del grupo Rememorar. Y, qué libro tuyo, Alicia. El que vamos a vender es el detrás del micrófono. ¿Cómo hablan estas mujeres? Qué cosa más hermosa. ¿Quién empieza primero? Una, vos, por esa voz. Que no sé quién es. Qué lindo tenerlas. Aparte, en serio, mucha gente está hablando sobre el micro. Mucha gente. Así que la verdad que estamos nosotros desde Radio Mañana agradecidos de tenerlas todos los lunes. Y según me contaron, ¿seguimos siendo belicosos? Sí. Lo que presentamos hoy es también una muerte, pero a fines de los años 50. O sea que veníamos viendo como algo característico de la historia de Roldán, desde su inicio, la violencia. Pero es llamativo que ya pasado la mitad del siglo XX todavía tenemos la presencia de muertes por distintos motivos. Sobre todo porque si la ubicamos fines de los 50, estamos hablando de un Roldán que hace rato que dejó de ser una colonia, hace rato que dejó de ser un pueblo, ya es una población pujante. Ubiquémonos que estamos hablando de la época del gobierno de Frondizi, del desarrollismo, de las reformas que nos afectan, como por ejemplo la vinculación de la zona con el cordón industrial. En Roldán empiezan a aparecer las grandes industrias que van a dar trabajo a los jóvenes que abandonan los campos y se vienen a vivir a las zonas urbanas para trabajar en esas industrias, o las chicas que consiguen trabajo en Rosario, que ya Rosario dejó de ser una ciudad de paseo para convertirse en un lugar donde las industrias y los comercios le van a dar trabajo a las mujeres que ahora abandonan las tareas específicamente de amas de casa y tienen un salario mensual. Vamos a hablar de un Roldán donde florecen las escuelas, hay escuelas nuevas, aparece la escuela secundaria, pero a pesar de todos esos cambios, tenemos todavía dentro de la misma localidad un reducto todavía vinculado al campo y a las costumbres de campo y a las tradiciones y a la sociabilidad de campo que muchas veces seguía plagada también de violencia. Entonces, el tema que va a desarrollar Liliana gaucho, es esto. alcohol, guitarra. Fines de los 50 estamos hablando. Y nos llamó mucho la atención que viviesen muchas de estas personas juntas, generando una especie de pequeño barrio, y donde todavía se mantenían esas tradiciones, con todo el modernismo que está hablando. Sí. Bueno, esta es una historia... Perdón que interrumpa, porque estoy escuchando sobre vuestro relato. Si hay alguien que hoy tenga 90 años, quizás fue testigo de lo que van a contar. Menos. O menos. Bien. Bueno, adelante, chicas. Bueno, es la muerte del águila renga. El águila renga era un peón rural, se vestía, tenía piel morena y una nariz aguileña, que suponemos que por eso le decían el águila, y arrastraba un pie, arrastraba una pierna. Entonces era el águila renga, era un gaucho conocido, vestía de bombacha, cuadritos blanco y negro, que se llamaban las bombachas bataraza, una faja negra y pañuelo al cuello y boina. Bueno, enfrente de mi casa, porque yo de alguna manera me pertenece esta historia, estaba el boliche de Ataliba Ortiz, que era un reducto de gauchos, sobre todo de noche, donde circulaba alcohol. Y bueno, había grescas frecuentes y
echan a un parroquiano porque estaba, se ve que muy bebido y aparte muy agresivo, lo echan a la calle y después lo incitan al águila renga que salga como para, no sabemos por qué era la discusión, cuál era el motivo, para que salga a enfrentarlo. Bueno, el asesino estaba en un sulky, que no hubo muchos en Roldán, que yo recuerdo, un sulky araña, que eran bajitos. Bueno, y se acerca al águila y desde el mismo sulky, según testimonios, es acuchillado cerca del corazón, le da una puñalada en el corazón, y el águila no muere en ese momento, huye el asesino, se va a otro pueblo, a la Salada, se refugia en otro lugar. Y el águila, yo vivo justo enfrente de ese lugar, yo tengo 10 años de edad, no me entero de nada porque estaba encerrada en mi casa. El águila iría al lado mío, donde está el hogar Santa Cecilia, vivía el médico de Roldán, el doctor Jacobo Eppelman. Él cruza por el puente cruza la calle de tierra por el puente de mi casa, que era de cemento, sobre la zanja, y hace 30 metros toca el timbre de la casa del médico, que en ese momento, ahora Santa Cecilia lo cambió, pero eran tapiales bajitos, y afuera estaba el timbre, y camina y tenía una escalerita, unos escalones, y cae muerto en los escalones. El doctor Eppelman no estaba la hija, y abre ella que esa chica quedó impresionada, pero durante muchísimos años con eso. Y yo, que me entero del revuelo, al día siguiente soy partícipe, porque todos los chicos del barrio, siguiendo el reguero de sangre, que era desde mi puerta hasta el médico, yo tengo esa imagen, tendría 10, 11 años, porque no sabemos la fecha exacta, pero es fines de los 50, y seguíamos el rastro porque dejó un rastro de mucha sangre hasta llegar. Así que yo recuerdo eso de mi infancia, y bueno, siempre estuvo presente el águila renga. Y estuvimos consultando con Alicia los que quedan vivos que podían relatarlo. Uno de los vecinos dice: no, yo no puedo contar nada porque era más chico. Chiche Panzavolta, que vivía al lado del boliche, se recuerda cosas. Y Roberto Di Santo es el que nos da, que él dice que estuvo presente, que era, más o menos tendría también 9, 10 años, que él presenció toda esta escena. Y dice que la hermana del águila estaba en el cine, en la Sportiva, que había una función de cine, que era un domingo a la noche, ¿se acuerda él? Y que se ve que fueron corriendo a decirle a la hermana y se vino todo, se vació el cine. Así que de pronto había muchísima gente, porque dijeron hubo un crimen, entonces todos los que estaban en el cine fueron a ver el crimen. A mí de noche no me dejaban salir para nada, mi casa no nos enteramos de nada hasta el día siguiente. Así que ese relato lo hago yo porque, digamos, soy partícipe secundario, pero mi hermano lo contaba siempre que murió, el Helio Balbi lo contaba siempre que vivía en la esquina, Fabre, que también lo consultó, que es un tío de Alicia, que también vivía en el barrio, otro muchacho de la esquina, dos, Ibarra y Quiné murieron también, que son los de la cuadra esa que podían tener el relato. Lo que llama también la atención es el lugar físico, porque yo lo que estuve hablando es, bueno, todo el progreso que tuvo Roldán en esa época, y sin embargo todavía los boliches concentraban a gente vinculada con las actividades rurales, vinculadas con la sociabilización de ese la semana que viene es el de tema. ese núcleo de eso ocurrió en la misma cuadra de la municipalidad, o sea, en el centro de Roldán. Uh-huh. Ese boliche estaba en la cuadra, en la misma vereda que la municipalidad. Sí. Bueno, esa es la muerte. Sí. ¿Se esclareció? ¿Se esclareció? Él fue preso. Ese pagó porque no era importante, porque los personajes importantes no iban presos. La justicia funcionaba así. Sí. Ya hemos hablado bastante de eso. Injusticia de la justicia. Sí, de la justicia.
Bueno, hubo peleas a raíz de las bebidas, como decíamos. Mujeres y bebidas. Era el Mujeres, tema, bebidas, ¿no? bueno, de los boliches que salían borrachos, que enfrentaban a otros sin tener razón a lo mejor, y conocidos posiblemente del mismo barrio. Y hubo casos de que, bueno, vino, enfrentó a uno y era fácil de tener su revólver y bueno, y lo mató y quedó ahí el pobre. Y no fue preso. O sea que lo que ustedes me están contando que era común que hubiera trifulcas, muchísimo, peleas. por tonteras a veces y Claro. por borracheras que Sí. se agarraban y esas cosas que no sé qué le dará en ese No momento. sé cómo era la ofensa, el honor, Claro, no sé, no puede sé. ser. Sí, Ya sí. O mujeres, o temas cosas- triviales. o sí, o sí, temas de vecinos. porque lo miro muy fuerte o porque Sí, o temas de dijo, vecinos. temas de vecinos y pasó y bueno, Sí, y pasó muchas veces. muchas Sí, veces. lo que no llama es la primera. atención es en qué época, porque eso Sí. parecería de otra época. Claro, no. Esa estamos- es en la Sin embargo, década estamos del hablando- 80. Ya estamos Hablando- hablando del vos estás hablando 60, del 70. Sí. Del 80. Y del 80 también volvemos a tocar el tema de las muertes de mujeres, de asesinatos por la negación a tener una relación con determinados personajes. Entonces, bueno, ante la negación de la mujer, y bueno, el personaje lo que hace es matarla. Hay No hay figura no hay- de femicidio. no había figuras de femicidio en esa época, entonces No era, muchas quedaron. era una muerte impune terriblemente esa muerte. injusta, pero Claro. Y ya a te lo estoy mejor si hablando pagaba, bueno, de la década del 80, 1980, Sí. donde un personaje Sí. se llevó 3 muertes de mujeres y y abogados de la mafia lo sacaban, lo sacaban, ¿no? vinculados con abogados de Rosario, donde generalmente se le cobraba una cierta cuota Sí. al asesino para... Para salvar. Eso pasó en salvarlo. Roldán. Esas Perdón, son me historias de disculpe, Roldán. Me está dando miedo. Me está dando mucho ¿A dónde miedo. llegamos? ¿A dónde vamos a llegar? No, acá terminamos con la violencia, Sí. ¿viste? Eh, Acá Chicas, gracias por la visita. ¿Me pueden adelantar el lunes que viene qué tema? el tema, la semana que viene vamos a hablar de los boliches. Ah, bien, con títulos van a traer Sí, los vamos a nombres, traer todo. los nombres, las Bueno. direcciones, La dirección y todos todo. los Sí, boliches sí. que hubo. ¿De qué Terminamos hubo? con la violencia, aunque ese era un lugar donde Donde se se ejercía, ejercía la violencia, pero... Muchas gracias, Bueno. chicas. Muchas gracias.